Tengan ustedes muy buenas noches, estimados estudiantes de la Universidad Autónoma del Beni José Vallivian. Estamos en el aula virtual de la asignatura Matemáticas Empresariales del primer año. El, para dar inicio a la clase hoy voy a compartir mi pantalla, por favor. Bien, muy bien. Entonces estábamos viendo el tema de límites, ¿no? El límite de una función. Recordando un poco, es una tendencia, ¿no es cierto? Una tendencia hacia un valor, ¿no? Cuando la variable tiende hacia un valor, la función tiende a ese valor, ¿no es cierto? Entonces, habíamos quedado vimos este ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos acá, ¿no es cierto? Veamos, ¿no? Por ejemplo, dicen, sea f de x igual a x al cubo, evaluar el límite de esa función cuando x tiende a 2, ¿no es cierto? Entonces, por la gráfica, esta es la gráfica, ¿no es cierto?, de la función f de x igual a x al cubo. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos la gráfica cuando x tiende a 2, ¿no es cierto?, la función está muy cerca, se aproxima, tiende hacia el valor de 8, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se resuelve? Entonces, este límite sale, por ejemplo, directamente, ¿no es cierto? Cuando hacemos paso al límite, o sea, el valor de 2 lo reemplazamos donde diga la variable x, entonces 2 al cubo, 8, ¿no? Es un límite sencillo e inmediato de hallar, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué pasa acá, por ejemplo, no? Otro ejemplo, ¿no? Sea la función g de x, nos dice esta es una función por partes, ¿no es cierto? Entonces, nos dice que la función x más 2, sí, x es distinto de 1, ¿no es cierto? Y es 1 si x es igual a 1. Entonces tenemos este puntito acá. Entonces nos dice qué pasa, evaluar el límite cuando x tiende a 1 de g de x, ¿no es cierto? Entonces en el gráfico que se observa, fíjense, que la función g de x cuando esta es igual a x más 2, ¿no? No está definida para ese punto 1, ¿no es cierto? Y toma un valor, cuando x toma el valor de 1, la función toma un valor de 1, pero es este puntito de acá abajo. Entonces, del gráfico se observa que g de x está muy próximo de 3, ¿no es cierto? Cuando tomamos valores de x suficientemente cerca a 1. Entonces, cuando la variable x se aproxima a 1, ¿no es cierto? Esta función toma el valor de 3, ¿no es cierto? ¿Ah? Acá tenemos otro ejemplito, fíjense, ¿no? Dice, evaluar la función f de x 1 entre x al cuadrado. Evaluar cuando x tiende a 0, ¿no es cierto? Observen en la gráfica, a veces la gráfica es muy importante para, para resolver cierto tipo de problemas, ¿no es cierto? ¿Qué pueden observar en la gráfica? ¿Mm? ¿Qué se observa en la gráfica? Fíjense cómo cuando x tiende a 0, ¿no es cierto? Esta es la gráfica de la función 1 entre x al cuadrado, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, como podrán observar, tanto por la izquierda como por la derecha, ¿no es cierto? Si x se aproxima a 0, entonces la función crece, pero no se aproxima a ningún número real, ¿no es cierto? Específico, ¿no es cierto? Más bien se acerca a lo que sería el más infinito, ¿no es cierto? ¿Ya? Y evidentemente
cuando x toma ese valor cercano a cero, ¿no? La función va a tomar un valor de más infinito, ¿no es cierto? ¿Ya? Acá tenemos algunos teoremas, ¿no? Y propiedades de los límites, ¿no es cierto? Entonces decimos, suponga que existen el límite de f de x cuando x tiende a es igual a L y el límite de la función g de x cuando x tiende a es igual a m. Entonces se cumplen, observen esto, ¿no? El límite cuando x tiende a de f de x elevado a una potencia r es igual al límite de f de x cuando x tiende a elevado a r, ¿no? Entonces el límite elevado a r, ¿ya? Otra propiedad, el límite cuando x tiende a de una constante c por la función f de x es igual a c, ¿no? Por el límite de la función. Entonces sería c por l. ¿Qué quiere decir esto? Que la constante nosotros podemos sacarla y luego calcular el límite, ¿no? ¿Cierto? El límite cuando x tiende a de f de x más menos g de x es igual, ¿no? El límite de una suma es igual a la suma de los límites, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos calcular cada suma, ¿no? Por separado, ¿no? Cada término le calculamos su límite y luego sumamos esos resultados, ¿no? Sumamos o restamos, en el caso. ¿Se entiende esta propiedad? ¿La? Licen, si lo podía explicar de nuevo, porfa. Nos dice que el límite cuando x tiende a, ¿no? De una suma, el límite de una suma es igual a la suma de los límites, ¿no es cierto? O sea, aplicamos límite a f de x y también luego el límite a g de x, ¿no es cierto? Entonces, como si estuviéramos distribuyendo el límite a los términos de la suma o resta. ¿Se entiende? Hola. Sí, Licen, gracias. Ya. Lo mismo se aplica a lo que es un producto, ¿no es cierto? El límite de un producto de funciones, ¿no? F de x por g de x es igual al producto de los límites. Es decir, en este caso el límite de f de x es igual a L y el límite de g de x es igual a M, como está definido acá arriba, ¿no es cierto? El límite de f de x es igual a L y el límite de g de x es igual a M. Entonces, cuando tienen un producto, ustedes también pueden calcular el, el límite de cada factor, ¿no es cierto? Y luego multiplican esos resultados, L por M. ¿Se entendió? También pueden hacer una distribución del límite hacia el producto. ¿Se entendió? Sí, le dicen. Bueno, y la propiedad número 5 nos dice que el límite cuando x tiende a de f de x dividido entre g de x, de igual forma, agarran el límite y calculan el límite de f de x que le va a dar L, y en el denominador calculan el límite de la función g de x que le va a dar como resultado m. Y luego pueden hacer el cálculo de L entre m si son divisibles o queda ahí, ¿no es cierto? O sea que también el límite se puede distribuir hacia un cociente. ¿Quedó claro? Sí, Licen. Muy bien. Entonces acá, por ejemplo, dice, ¿no? Use el teorema 1 para evaluar los siguientes límites, ¿no? Acá fíjense. Nos dice el límite eh, cuando x tiende a 2 de x al cubo será igual. Entonces, ¿qué vamos a aplicar? ¿No es cierto? Esta propiedad de acá, ¿no es cierto? La 1 que nos dice que nosotros podemos introducir el límite acá y luego ese resultado lo elevamos a la potencia, ¿no es cierto? Entonces calculamos el límite cuando x tiende a 2, que sería simplemente hacemos paso al límite y en vez de x colocamos 2 y luego lo elevamos al cubo, 2 al cubo es 8, ¿cierto? También se puede hacer directo, ¿no es cierto? Agarran 2, reemplazan ahí y 2 al cubo, 8, da lo mismo, pero aplicando la propiedad también da el mismo resultado. ¿Se entendió? Sí, Licen, se Listen, entiende. ¿puede explicar nuevamente, Listen, por favor? Va a disculpar. Ya, acá nos plantean el límite cuando x tiende a 2 de x al cubo, entonces aplicamos la propiedad 1 que nos dice que nosotros podemos calcular el límite de la base, ¿no es cierto? ¿Ya? La base es x,
y la potencia es 3. Entonces resulta que cuando nosotros hacemos paso al límite, reemplazamos el valor de 2 en x, ¿no? 2 y luego elevamos al cubo, nos da 8. También podríamos hacerlo de otra forma directa, ¿no? Pero aplicando la propiedad es de esa forma. Ahora sí, Sí, listen, muchas gracias. bueno, ahora, ¿qué pasa acá? El límite cuando x tiende a 4, 5 por x elevado a la 3 medio, ¿no? Entonces aquí vamos a aplicar dos propiedades. Tenemos una constante, la constante, fíjese, la hemos sacado acá, 5, ¿no? Y 3 medios la potencia también, y solo acá, el límite, cuando x tiende a 4 de x, entonces reemplazamos, hacemos un paso al límite, 4 reemplazamos en x, ahí. Y luego hacemos el cálculo, ¿no es cierto? 4 a la 3 medios, ¿cuánto nos da? Sería, ¿cuánto nos daría? A ver, ¿cómo sería esto? 4 a la 3 medios, ¿cuánto es? 8. 8, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces tenemos, bueno, acá tengo preparado un ejercicio, pero entonces eh, tenemos el límite, ¿no es cierto? Dice el límite cuando x tiende a 4, cuando x tiende a 4, de 5 por x a la 3 medio, ¿cierto? Ya. Entonces lo que vamos a hacer, aplicamos la propiedad, ¿no es cierto? Decimos, este 5 es una constante, ¿no? Este 5 de acá. Entonces decimos, eso va a ser igual a 5 que puede salir, y ahí vamos a colocar el límite cuando x tiende a 4 de x. Y esto, la potencia la sacamos, 3 medios, ¿no es cierto? Entonces decimos, ahí aplicamos el límite, ¿no? X tiende a 4 y decimos 5, ¿no? 4 elevado a la 3 medios, ¿no es cierto? Entonces ustedes saben que esto podemos expresarlo así, 5 como la raíz cuadrada, ¿no? Este 2 se viene acá, y 4 elevamos al cubo, ¿no es cierto? Este 3. Como resultado tenemos que 5, 4 al cubo, ¿cuánto me da? 64, ¿no es cierto? 64. Y la raíz cuadrada de 64 es 8, ¿no es cierto? Entonces, 5 por 8. Y tengo como resultado 40, ¿no es cierto? De esa forma, ¿no? Ya. ¿Se entendió? Sí, listen. Sí, listen, gracias. Ya. Vamos a... bueno, esto lo vamos a... Ya. Acá también tenemos, fíjense, el límite cuando x tiende a 1, 5 por x a la cuarta menos 2. A ver, vamos haciendo juntos. ¿Qué propiedad podemos aplicar primero? A ver, de las que hemos visto. A ver, ahí le vuelvo a colocar ahí la lámina. ¿Cuál podemos aplicar primero? Número 3. Número Número 3, ¿no es cierto? Número 3, correcto. El número 3. Porque tenemos una resta, ¿no es cierto? Entonces, vamos a distribuir el límite, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces hacemos la distribución acá, ¿no es cierto? El límite, cuando x tiende a 1, de 5, x a la cuarta. Y luego, menos el límite. A ver, hay algo... ¿Bien? Entonces,
menos el límite, ¿no? Cuando x tiende a 1 de 2, ¿no es cierto? Entonces hemos distribuido. Luego, ¿qué hicimos? Aplicamos la propiedad que vimos acá, ¿no? La constante se sale y el 4 acá, la potencia, ¿no es cierto? Y queda acá. Luego aplicamos el límite, hacemos paso al límite, ¿no es cierto? X tiende a 1, 1 acá, ¿no es cierto? 1 a la cuarta es 1, 1 por 5, 5, ¿no es cierto? Y el límite acá, cuando X tiende a 1 de una constante, es la misma constante, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos acá 5 menos 2, 3. Ese sería el resultado. ¿Se entendió? Muy bien. Entonces, miren acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? Fíjense, ¿qué cosa? Es un producto, ¿no es cierto? Tenemos el límite cuando x tiende a 3 de 2x al cubo por la raíz cuadrada de x al cuadrado más 7. Entonces, ¿qué propiedad podemos aplicar acá? Al tratarse de un producto, podemos aplicar la propiedad número 4, ¿no es cierto? Aquí, fíjense, tenemos un producto y podemos distribuir los límites a los factores, ¿no es cierto? Entonces, distribuimos. Primero el límite, distribuimos a este factor 2x al cubo, ¿no? Acá. ¿Por qué se lo ve así? Porque ya se han aplicado otras propiedades, la constante salió y la potencia acá arriba, ¿no? Por la raíz cuadrada del límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado más 7, ¿no? ¿Me pueden decir por qué metí el límite, por qué se metió el límite acá dentro de la raíz? ¿Alguien me puede explicar? Porque X tiende a ser 3. A ver, no, porque x cuadrado más la raíz cuadrada de x2 más 7 sería igual a x al cuadrado más 7 elevado a la medio. Entonces tenemos una potencia. Y la propiedad me permite, ¿no es cierto? Entonces luego realizando los cálculos tenemos acá, hacemos el paso al límite 3, repasamos por x y vamos a tener acá 3 al cubo que sería 27 por 2, ¿no? 154 por, y aquí hacemos paso al límite también, ¿no? 3 al cuadrado, 9, ¿no es cierto? Más 7, 16. La raíz cuadrada de 6 es 4, ¿no? Entonces tenemos 54 por 4, 216 resultados, ¿no? Claro que esto lo pueden hacer también directo, ¿no? Esto es simplemente para que vean ustedes cómo se utilizan las propiedades, ¿no es cierto? ¿Ya? Ustedes pueden calcular de manera directa esto de acá, ¿no? Entonces, podrían hacerlo así, ¿no es cierto? Fíjense, el límite cuando x tiende a 3, ¿no es cierto? Tenemos, pongamos, por acá, ¿no es cierto? 2x al cubo por la raíz cuadrada de x cuadrado más 7, ¿no? 2x al cubo por la raíz cuadrada de x cuadrado más 7. Cuadrado más 7. Entonces, eh, si ustedes aplican propiedades, se vuelve más largo el ejercicio, ¿no? Esto pueden hacerlo directo, hacen paso al límite, ¿no es cierto? Paso al límite, dicen 2 y colocan ahí el 3, ¿no es cierto? Donde esté la variable x, reemplazan por lo que esté, ¿no es cierto? Que es 3. Por la raíz cuadrada, 3 al cuadrado más 7. Entonces acá tenemos 3 al cubo, 27, 2 por 27, ¿no? Por, acá tenemos 9 más 7, acá, 3 al cuadrado, 9 más 7, 16.
Y la raíz cuadrada de 16 es 4, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá 54 por 4, que nos da 216. Pueden hacer de esta forma directa. Es lo más recomendable, ¿no? ¿Qué les parece? En vez de estar aplicando propiedades, pero es simplemente para que ustedes vean qué propiedades tienen los límites, que conozcan esas propiedades. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, listen. Hola. Ya. Acá tenemos, por ejemplo, no, ustedes pueden calcular directo esto, fíjense, ¿no? El límite cuando x tiende a 2, entonces reemplazan 2 donde diga x. Acá tendría 2, 2 al cuadrado 4, ¿no? Por 2, 8 más 1, 9, ¿no es cierto? Ahí. Y acá abajo en el denominador, 2 más 1, 3 acá. Y 9 entre 3, 3, sencillo. Pero aplicando la propiedad, ¿no? Pueden distribuir también el límite acá al numerador y al denominador. Y calculan por separado, ¿no es cierto? Hacen el paso al límite, ¿no? Y donde diga x colocan 2. 2 al cuadrado 4 por 2, 8 más 1, 9, ¿no? Y acá abajo lo propio, en el denominador hacen paso al límite, donde diga x colocan la tendencia de x que es hacia 2, ¿no es cierto? Entonces, 2 más 1, 3. 9 entre 3, 3. ¿No? El mismo resultado. Son propiedades, chicos. ¿Se entiende? Sí, listen. Bueno, ahora, como les dije en la anterior clase, si no habría eh, estas famosas indeterminaciones, ¿no es cierto? ¿No? Las indeterminaciones que como ya vimos son expresiones matemáticas que no tienen un resultado cierto, ¿no es cierto? Entonces, los límites serían facilísimos, ¿no es cierto? No habría, pero acá tenemos lo que son las formas indeterminadas, ¿no es cierto? Consideremos el siguiente límite, ¿ya? Límite eh, cuando x tiende a 2, ¿no? 4 por x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Entonces, dice, si aplicamos la propiedad 5, ¿no es cierto? Que es la distribución de un límite hacia un cociente, resulta, dice, hacemos el cálculo, ¿no es cierto? Paso al límite, donde diga x, colocamos la tendencia, que es 2. Entonces, 2 al cuadrado 4 menos 4, 0, ¿no? Y por 4, 0. Y en el denominador, 2 menos 2, 0. Ah, 0 entre 0. Esta es una forma indeterminada, ¿ya? 0 a 0. 0 sobre 0. En estos casos, decime que el límite del cociente de x sobre g de x, cuando x se aproxima a 2, tiene una forma indeterminada de 0 sobre 0. ¿Cómo se resuelven estas formas indeterminadas de 0 sobre 0? Factorizando o también racionalizando, ¿ya? Factorizando o también racionalizando, ¿ya? Estrategias para evaluar las formas indeterminadas. Reemplazar la función original por otra función que sea más apropiada, que toma los mismos valores que la función original, excepto en x igual a a. Y evaluar el límite de la nueva función cuando x está muy próximo de a. Bueno, esa es una estrategia, ¿no es cierto? Hacer un reemplazo por una función conocida, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, vamos a resolver, ¿no es cierto? Yo la recomendación que les hago, ¿no? Lo mejor es que puedan factorizar, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a irnos un momentito acá. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Pero ya está seguro que llega. Hay un micrófono abierto, por favor. Ya. Muy bien, entonces acá, ¿no? Ahí tenemos, ¿no es cierto? Evaluar el límite de la siguiente función, 4 por x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2 cuando x tiende a 2, ¿cierto? Entonces, si nosotros hacemos el paso al límite, ¿no?
Entonces decimos 4, ¿no? 4 por la tendencia es hacia 2, entonces reemplazamos 2 al cuadrado menos 4 y abajo tendríamos 2 menos 2, ¿cierto? Resulta que esto nos da 2 al cuadrado, 4 menos 4, 0. 0 por 4, 0, ¿cierto? Entonces su resultado va a ser 0 y en el denominador también 2 menos 2, 0. Y esta es una indeterminación, ¿cierto? 0 sobre 0 es una forma indeterminada. ¿Ya? Conocemos su resultado. ¿Cómo se resuelven? En este caso, por ejemplo, tenemos, acá tenemos algo conocido, ¿no es cierto? ¿A qué es igual? Por ejemplo, ¿quién me podría hablar a ver algún consejo para resolver este ejercicio? ¿Cómo podríamos resolverlo? ¿No? El límite cuando x tiende a 2, ¿no? 4x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Eh, ¿Qué opinan? ¿Qué le parece acá este x cuadrado menos 4? ¿No? Esto yo podría empezar así. X al cuadrado menos 2 al cuadrado. ¿Y qué es eso? Es una Diferencia de cuadrado. diferencia, ¿cierto? Que ya sabemos cómo se factoriza, ¿no es cierto? Entonces tenemos que el límite, ¿no? Cuando x tiende a 2, ¿no? Sería 4 y tendría, factorizando la diferencia de cuadrado, sería x menos 2 por x más 2, ¿no es cierto? Por x más 2. ¿Ya? Por eso es muy importante, le dije, la factorización, chicos. Ya van a repasar, por favor, sobre x menos 2. Con eso, ¿qué he logrado? Simplificar esto, ¿no es cierto? Entonces ya solo, ¿qué es lo único que me queda? 4 por x más 2, ¿no es cierto? Y hacemos el límite, el paso al límite, entonces esto se va a convertir en 4 por x tiende a 2, ¿no es cierto? Entonces donde diga x coloco 2 más 2. Entonces 2 más 2, 4 por 4, el resultado va a ser 16. ¿Se entendió? Sí, Sí, dicen. dicen. Ya. Ok. Entonces, eh, no, acá está, ¿cierto? Resolviendo. Ya, aplicó la diferencia de cuadrado. Queda esto, hace el paso al límite y el resultado sería 16. ¿No es cierto? ¿Ya? Muy bien. Entonces, lo que está ocurriendo acá ya es la evaluación de las funciones, ¿no es cierto? Resulta que si ustedes hacen la gráfica, por ejemplo, de estas funciones, ¿no? ¿No? Esta de acá y esta de acá, que es la forma ya simplificada, son iguales, ¿no? Pero esta de acá, esta de aquí no está definida para x igual a 2. El dominio no está definido. Ustedes saben por qué. Porque la división por 0 no está definida. ¿No es cierto? Entonces, por eso es que en la gráfica de la funcioncita ustedes ven un vacío para el valor, ¿no? Cuando x tiende a 2, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces ven un vacío. Sin embargo, en la función ya simplificada, ¿no? Esta ya está definida para x igual a 2. Cuando x tiende a 2, ya hay una definición. Entonces, ya la función tiende hacia 16. Por eso el límite es 16. ¿Ok? Muy bien. Está bien, dice. Vamos a ver otro ejemplito. A ver acá, que ese es el que les preparé ya. Eh, eh, no sé, si también lo borramos. No venimos acá, ¿no? Entonces, ese sería el límite, ¿no es cierto? Entonces, veamos qué es lo que ocurre. ¿Ya? Veamos, hacemos paso al límite. Entonces decimos que esto va a ser igual.
Acá está la tendencia, fíjense. X tiende a 4, chicos. Fíjense, ahí. X tiende a 4. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que acá coloco 3 y donde diga aquí coloco 4 elevado al cuadrado, ¿no? Menos 2 y ahí puedo colocar, si quieren, así en blanco para que vamos a hacer así, para que ustedes se ubican. Aquí tengo X, ¿no es cierto? 2 por X dividido. Acá hay X al cuadrado más 5 por X, ¿no? Estoy acá, menos 36. Ahí. Ahora, mis paréntesis representan X, pero como tiende a 4, en todos los lugares donde hay un paréntesis coloco el 4. Es un reemplazo, nada más. Ahí está. Entonces hago los cálculos. Necesito 4 al cuadrado, ¿no? Tenemos 3 por 16, ¿no es cierto? Menos 2 por 4, 8. Menos 40. Dividido 4 al cuadrado. Más 20 menos 36, ¿no? 3 por 16, 48. Menos 8, menos 40, ¿no es cierto? Y todo lo dividimos entre 16 más 20, 36. Menos 36. Entonces resulta que 48 menos 8 menos 40, ¿no? Sumamos menos 8 menos 40 menos 48. 48 menos 48, 0. Y 36 menos Abajo 36, cero igual. 0. Ay, Indeterminado. no. Ya nos generó un pequeño problemita, ¿no? Ya es una forma indeterminada. ¿Cómo levantamos la indeterminación? En este caso podemos hacer factorización, ¿no es cierto? Tanto en numerador como en denominador. ¿Qué caso es este de factorización? Es el caso 7, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿cómo resolvemos? Vamos a ver, veamos. ¿Ya? Entonces, decimos, esto lo... Vamos a ver si... ¿Ya? Ahí. Entonces, volvemos acá. Entonces, ¿cómo factorizamos? ¿Ya? Vamos a factorizar primero 3 al cuadrado menos 2x menos 40. Vamos a ver de dos formas, ¿ya? Este método se llama el método de las aspas, ¿cierto? Entonces, ustedes agarran y este cuadrado, este de acá, lo descomponen. Como es x por x, entonces x, ¿no es cierto? ¿Ya? Colocan este signo menos, ahí, este de acá, ese de ahí, ¿no es cierto? Y luego, menos por menos, más, acá, ¿no? ¿Estamos? A continuación, lo que tenemos que hacer es buscar eh, dos números que multiplicados me den 40, ¿cierto? Entonces vamos a descomponer el 40 en sus factores, ¿ya? 40, ahí tengo 2, esto se convierte en 20, tengo 2, esto se convierte en 10, tengo un 2, esto se transforma en 5 y tengo un 5, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, eh, esto sería 1, ¿no es cierto? ¿Estamos? A ver, Sí, dicen. bien, ¿no es cierto? Sí, ¿Ah? dicen. Entonces, ¿qué número tenemos ahí? Fíjense. Eh, tenemos varias posibilidades, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, pero vamos a tomar, digamos, esto, 2 por 2 y 5 por 2, ¿no? Entonces, el 4, acá me genera un 4 y acá 5 por 2, 10, ¿no? Entonces colocamos así, 4 y 10, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ahora
Ya 10 por 4, 40. ¿No es cierto? Estamos. Y este 3 de acá lo voy a bajar acá. Ahí, 3x, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que suceder acá? Multiplicando en forma cruzada ahora, ¿no es cierto? Este con este y este con este, ¿no es cierto? Con su respectivo signo. Fíjense, más por menos, menos, ¿no es cierto? Menos 3x por 4, 12x. Y ahora el otro, ¿no es cierto? Más por más 10 por x, 10x, ¿no es cierto? 10x. Entonces, menos 12x más 10x, ¿no? Se restan, tienen signo contrario y se coloca el signo del mayor. El mayor es 12. Entonces sería 12 menos 10, 2x, ¿no? Y con el signo menos, respetamos el signo del mayor. Entonces, como se me está generando esto de aquí, menos 2x, ese es el resultado, ¿no? La factorización sería, ¿no? Sería 3x más 10 por x menos 4. Esa sería la factorización, ¿cierto? ¿Ya? ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, Licen. Vamos a ver otro método ya para factorizar esto. Ya. Veamos. Ya. Eh, tenemos lo siguiente, ¿no es cierto? 3x al cuadrado menos 2x menos 40. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar por 3, ¿no? Toda la expresión, ¿no? 3. Entonces, ¿qué se va a generar? Voy a generar 3 por 3. 3 por x al cuadrado. Menos 3 por 2x. Menos 3 por 40. Ahí está. Cada término se multiplicó por 3. ¿No es cierto? Ahora, 3 por 3, ¿cuánto es? 3 al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, 3 por x al cuadrado. Aplicando A por B elevado a n es igual a elevado a n por B a la n, ¿no es cierto? O eso. Acá, ¿qué puedo? Voy a reordenar. Voy a hacer y 3x. ¿Para qué? Para que se genere la misma base acá, ¿no es cierto? 3x. Menos 3 por 40, 120. ¿No es cierto? 120. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a factorizar esto de la siguiente forma. Voy a colocar acá 3 por x, ¿no? Es menos, ¿no? Del segundo término se respeta. Y acá voy a colocar lo mismo, 3x. Y menos por menos, ¿no? Menos por este menos, más, ¿no es cierto? Más. Ahora voy a buscar dos números que multiplicados me den 120, ¿no? Y en este caso serían restados, me den 2, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían esos dos números? 10 por 12. Muy bien. 10 Menos por 12 2. por 10. Ahí, ¿no? Hay menos, el mayor siempre acá y el 10 acá, ¿no es cierto? Muy bien. Pero recuerden que hicimos al inicio, multiplicamos por 3, ¿no? Ahí está. Entonces ahora tenemos que destruir eso, ¿no? Y acá hay una expresión que los dos términos son divisibles entre 3, por lo tanto divido entre 3 y hago lo siguiente, ¿no es cierto? 3, bueno, voy a hacer directo acá para no perder mucho tiempo, ya, por favor. Acá divido entre 3, ¿no? Y, o sea, esto está dividiendo ahí, ¿no? Pero lo voy a aplicar solo a este factor. Entonces, 3 genera x menos y 2 entre 3, 4. Y acá que tengo 3x más 10. Son iguales, ¿no? Fíjense, ¿no? Acá, ¿no? 3x más 10 por x menos 4. Y acá 3x más 10 por x menos 4. Entonces, ustedes ya vean qué forma les gusta.
¿Está bien? ¿Sí? Entonces decimos el límite cuando x tiende a 4, ¿no? ¿De qué cosa? 3x más 10 por x menos 4. Entonces decimos 3x más 10 por x menos 4. Y nos vamos al denominador. Ahora sí, factorizamos esto. Más 5x menos 36. Entonces tenemos x más el segundo factor x más por menos, menos. Como son signos diferentes, buscamos dos números que multiplicados me den 36 y restados me den 4. O 5, perdón. Ese sería el 9 y el 4, ¿cierto? 9 por 4, 36. 9 menos 4, 5. Esto es más sencillo de factorizar, ¿no es cierto? Entonces tenemos x más 9, ¿no? Por x menos 4. Entonces acá yo agarro y simplifico esto, ¿no? Y me va a quedar 3x más 10 sobre x más 9. Y hago paso al límite, ¿no? Entonces digo, x tiende a 4. Entonces digo 3, 4 más 10, ¿no? Dividido entre 4 más 9. Entonces esto me va a dar resultado 12 más 10 dividido entre, ¿cuánto? 9 más 4, 13. ¿Cierto? ¿Cuánto es 12 más 10? 22. ¿Cierto? ¿Ven? ¿No? Y abajo, ¿qué tendría? 13. 13, ¿no es cierto? ¿Estamos bien? A ver, veamos. Sí, dicen. X menos 4, 3x más 10, ¿no es cierto? Está todo perfecto, ¿no? ¿No? ¿Qué dicen? Sí. Muy bien. ¿Estamos? Ya. Muy bien, chicos. ¿Se entendió? Bueno. Acá fíjense, observen esto, ¿no? Evaluar dice el límite cuando h tiende a 0, ¿no es cierto? De la raíz cuadrada de 1 más h menos 1 sobre h, ¿no es cierto? Entonces, puede observarse que tiene una forma indeterminada, ¿no es cierto? 0 sobre 0, porque si nosotros hacemos paso al límite, ¿no? H0, 1 más 0, 1, la raíz cuadrada de 1, 1, ¿cierto? Menos 1, 0. Y abajo en el denominador 0, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, es una forma indeterminada. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Observen. Fíjense. ¿Qué es lo que hizo acá? ¿Qué se llama hacer esto? Está multiplicando por 1, ¿no es cierto? Pero, ¿no? Acá, fíjense, por, ahí lo vamos a ver. Mm, ¿ya? Muy bien, entonces, veamos acá. Y esto, ¿no es cierto? Haciendo paso al límite nos queda 0 sobre 0. Entonces, ¿cómo se racionaliza esta expresión? De la siguiente forma.
escribimos 1 más h menos 1. Entonces, para racionalizar, con esos cuantos, ¿ya? Entonces multiplicamos por, escribimos lo mismo, 1 más h, pero ahora el signo positivo, más 1. Y para no alterar la expresión, digamos lo mismo, ¿no? 1 más h en el denominador, más 1. ¿Cuál es el valor de todo esto, chicos? A entre A. ¿Cuánto vale? 1. 1. Por lo tanto, no estamos alterando la expresión, ¿no es cierto? Ustedes saben que A por 1 sigue siendo A, ¿no es cierto? El neutro multiplicativo, A por 1 es A. Por lo tanto, esta expresión no se ha alterado, puedo hacer eso. Pero ahora, ¿qué he logrado? ¿Qué he logrado? ¿Ven? Fíjense, ¿qué es esto de acá arriba? ¿No? Tengo la raíz cuadrada de 1 más h, y acá también la raíz cuadrada de 1 más h, menos 1, ¿no? Más 1. Entonces yo puedo esto convertirlo a una diferencia de cuadrado, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces yo digo, la raíz cuadrada de 1 más h al cuadrado menos 1 al cuadrado. ¿Sí o no? O sea, aquí vamos a tener, tenemos h de esto que multiplica a la raíz de 1 más h, ¿no? Así, más 1, ¿no es cierto? Ahí. Ahora, se elimina un este 2, ¿no? ¿Y cuánto me queda arriba? ¿Cuánto me queda arriba? Esto va a ser igual a 1 más h menos 1. Y abajo, repito todo esto, ¿no es cierto? H por la raíz cuadrada de 1 más h más 1. Este más 1 con este menos 1 se cancelan, 0, ¿no es cierto? Y observen, esta se Tengo puede, una duda. se puede Me disculpa que simplificar le corte. con esa h, ¿ya? ¿Y cuánto me queda arriba? Uno. Arriba, ¿cuánto? 1, ¿no es cierto? Entonces esto se convertiría en límite cuando h tiende a 0, ¿no es cierto? 1 sobre 1 más h más 1, ¿no? Raíz cuadrada de 1 más h más 1. Raíz cuadrada de 1 más h más 1. Entonces yo hago paso al límite y tengo que 1 dividido h tiende a 0, donde diga h coloco 0, ¿no es cierto? 1 más 0 más 1. Entonces yo voy a tener 1. Abajo voy a tener 1 más 0, 1. La raíz cuadrada de 1 más 1. Entonces voy a tener un medio, ¿no es cierto? Y ese sería mi resultado. Entonces, ahí está, ¿no es cierto? Un medio. ¿Se entendió? Hola. Le Sí, dicen una lice. pregunta. Sí. Del menos 1 al cuadrado, ¿el cuadrado no afectaría también al signo? Otra vez tengo esa duda. A ver, ¿dónde? A ver, acá. ¿Cómo es eso? Menos 1 al cuadrado. No está afectando al signo, ¿no?
Ah, acá. Es que Sí, esto Lisa. está así, ¿no es cierto? Claro, este uno está, eh, eh, ahí estaría, ¿no es cierto? Así es, eso, ¿no? ¿Ya? Gracias, Lisa. Era mi duda. Ya, claro, no, muy bien, ya. Entonces, límites al infinito. Existen ocasiones donde queremos saber si f de x se aproxima a un único número real cuando x crece indefinidamente, ¿no es cierto? O sea que si x crece indefinidamente, quiere decir que crece y se está ida al infinito, ¿no es cierto? En el gráfico mostrado, cuando x crece indefinidamente, observamos que f de x se aproxima al número real 400, ¿cierto? Acá. En estos casos decimos que la recta y igual a 400 es una asíntota horizontal, ¿cierto? Es expresado como sigue, el límite de f de x. Cuando x tiende a infinito es igual a 400, ¿cierto? Y decimos que 400 es el límite de la función en el infinito. Considere la función, dice, ¿no es cierto? F de x igual a 2x al cuadrado sobre 1 más x al cuadrado. Determine qué sucede con f de x cuando x tiende para el infinito, es decir, crece indefinidamente, ¿no? Acá tenemos la solución. Tabulando para diversos valores de x, ¿no es cierto? Y sustituyendo en la función, entonces vamos dándole valores, ¿no? Si x vale 1, ¿no? Y sustituimos aquí en la función donde diga x, hacemos el cálculo, 1 al cuadrado por 2, 2. 1 al cuadrado, 1. Más 1, 2, 2 entre 2, 1, ¿no? Por lo tanto, la función nos devuelve el valor de 1, ¿cierto? Y así vamos colocando estos valores, ¿no es cierto? 2, 5, ¿no? Para 2 nos devuelve la función 1.6. Para 5, 1.92. Para 10, 1.98. Para 100, 1.999.8. Para 1000, 1.999998. Entonces, claramente, cuando x comienza a crecer, ¿no? La función hacia dónde se aproxima, fíjense, ¿hacia cuánto? Hacia 2. Hacia 2, ¿no es cierto? Entonces, pero, pero veamos lo siguiente, ¿ya? Vamos a ver lo siguiente, fíjense, ¿ya? Entonces, vamos a ver nuestra funcióncita. Vamos a verla mejor. Ahí. Entonces veamos, ¿no? Entonces, tenemos el siguiente límite, ¿no? Hagamos paso al límite, ¿ya? Veamos. Eh, veamos paso al límite y decimos 2 por x al cuadrado. Colocamos infinito y le damos al cuadrado. Y esto dividimos entre 1 más infinito, donde diga x, porque la tendencia de x es hacia el infinito al cuadrado. Entonces, escribimos infinito al cuadrado es infinito, ¿no es cierto? Es una cantidad muy grande, ¿no? Infinito por 2 sigue siendo infinito. Entonces tenemos infinito. Abajo que tenemos infinito al cuadrado, infinito. Más 1, infinito, ¿no es cierto? Infinito. ¿Ya? Entonces, ¿qué es eso? Infinito sobre infinito. Esa es la Está, buena. ¿va? Aquí el micrófono abierto, por favor. Es infinito sobre infinito. Una indeterminación. Es una forma indeterminada, una indeterminación. No sabemos cuál es el resultado. Pero observen ustedes
que si ustedes hacen esto de acá, ¿no? Este ejercicio, ya saben el resultado, fíjense, ¿no es cierto? Eso es lo bonito de los límites, ¿no? Que uno puede saber el resultado sin resolver el ejercicio, solamente haciendo una aproximación, ¿no es cierto? Hacia la tendencia del valor de X, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, ¿ya? Entonces ustedes le van dando valores y fíjense, ya sabemos que el resultado es 2. Pero si ustedes tratan de resolver el ejercicio por acá, entonces es una forma indeterminada, infinito sobre infinito. ¿Cómo se resuelven estas formas indeterminadas, infinito sobre infinito? ¿Alguien sabe? Ya. Se divide, ¿no? Ustedes van a observar el numerador y el denominador y van a observar la potencia de la variable X. ¿Ya? En este caso, en el numerador X al cuadrado y en el denominador X cuadrado. Y van a seleccionar la que tenga la mayor potencia. En este caso es X al cuadrado, ¿no es cierto? Y van a dividir entre X al cuadrado tanto numerador como denominador para levantar la indeterminación. ¿Se entendió? Hola, hola. ¿Se entendió, chicos? ¿Chicas? Sí, le dicen. Ya, entonces van a hacer eso, ¿cierto? Ya. Entonces, entonces dividimos el límite, ¿no? El límite. El límite cuando X tiende hacia infinito, ¿no es cierto? 2X al cuadrado. Y van a dividir entre X al cuadrado, el numerador. Luego pasan al denominador. 1 más X al cuadrado. Y también dividen todo entre X al cuadrado. ¿Ya? Estoy dividiendo tanto numerador como denominador entre la variable elevado a la mayor potencia. Entonces luego hago operaciones, digo el límite cuando X tiende a infinito, ¿no es cierto? Y acá, ¿qué puedo hacer, no es cierto? Acá simplifico X al cuadrado con este X cuadrado y me queda en el numerador 2. Y abajo distribuyo este X cuadrado a los dos términos. Entonces voy a tener 1 sobre X al cuadrado más X al cuadrado sobre X al cuadrado. ¿No es cierto? Entonces, acá simplifico, divido, ¿no es cierto? X cuadrado entre X cuadrado, un 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se convierte esto? Vamos a hacer nuestro paso al límite ya. Entonces voy a tener 2 en el numerador. Acá voy a tener en el denominador, voy a tener 1 sobre infinito al cuadrado. Más 1, ¿no es cierto? Eso va a ser igual. Entonces, ¿cuánto es el valor de 1? Bueno, infinito al cuadrado sería infinito. Entonces me queda igual a 2 entre 1 al infinito más 1. Entonces tengo 2. ¿Cuánto es 1 entre infinito? ¿Se acuerdan de la otra vez? ¿Se acuerdan de los pares? ¿Mm? 0. 0, ¿no? 0 más 1. Entonces, ¿qué tengo? 2 sobre 0 más 1 es 1. Y 2 entre 1 es 2. ¿Qué tal? ¿No? O sea que ese límite toma el valor de 2. Y eso es lo que nos dio, ¿no es cierto? La tendencia de la función cuando X va creciendo, ¿no? Ustedes pueden colocar, hacer el ejercicio si quieren, colocan 10.000, 1.000.000 acá. Esto va a tener, van a crecer los 9 acá nada más, pero nunca va a ser, ¿no? 2. Es una tendencia, no se olviden. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, Sí, Lisa.
Ya. Entonces, ¿no? La función f tiene un límite cuando x crece indefinidamente. Cuando x se aproxima al infinito, denotado por el límite cuando x tiende al infinito de la función es igual a L. Si f de x se encuentra arbitrariamente cerca de L, cuando x toma los valores arbitrariamente grandes, ¿no? Análogamente, la función tiene un límite m cuando x crece indefinidamente, denotado por límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es igual a m. Si f de x puede aproximarse arbitrariamente cerca de m, cuando x toma valores arbitrariamente pequeños, ¿no? Fíjense esta funcioncita de acá, ¿no? ¿No? Nos dice sea f de x igual, es una función por partes también, menos 1, ¿no? Acá, si x, para todos los x menores a 0, o sea, los negativos, ¿no es cierto? De acá, los x negativos están acá, ¿no es cierto? De este punto hacia la izquierda, ¿no es cierto? Entonces, la función toma el valor de menos 1, pero es 1 para los x positivos están a la derecha de este punto, ¿no es cierto? ¿No? Evaluar el límite cuando x tiende a infinito, dice, ¿no es cierto? Y el límite cuando x tiende a menos infinito. ¿Qué pasa, chicos? Acá por la gráfica nomás observen si el límite tiende a infinito, ¿no es cierto? Si x tiende a infinito, ¿cuál es el valor de la función? La tendencia. 1, ¿no es cierto? Porque es una función constante. Y si el límite cuando x tiende a menos infinito por este otro lado de la función, tiende a menos 1, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ese resultado se nos genera. Observen este otro ejemplo, ¿cierto? Que de x igual a 1 entre x al cuadrado. ¿Cierto? Ustedes también esto pueden sacar en álgebra, ¿no? Ahí, ¿no es cierto? Entonces dicen y igual, ¿no?, a 1 entre x al cuadrado, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? Esa es la gráfica, ¿no es cierto? Ahí observen. ¿Qué es lo que está pasando acá? Fíjense. Nos está diciendo qué pasa con la función, ¿no?, y de x cuando x tiende a infinito, dice, ¿no es cierto? ¿No? Entonces nos está diciendo a x tiende a infinito, está por acá, ¿no es cierto? ¿A qué valor tiende la función cuando x tiende a infinito? A 0. A 0, correcto, porque observen la gráfica, fíjense, la funcioncita en el lado positivo estamos, ¿no? Porque la tendencia es hacia el lado positivo, x a más infinito. Y la función viene decreciendo y se acerca, se apega a 0, pero nunca se va a pegar, o sea, nunca va a ser 0, tiende a 0. En cambio, por el otro lado, cuando x es tiende a menos infinito, ¿qué pasa con la función? ¿A cuánto tiende? También a 0, ¿cierto? ¿Qué tal? ¿Ah? ¿No es cierto? Por eso es que me dice los límites gráficos, ¿no? Ambos límites, cuando x tiende a infinito o a menos infinito, es igual a 0, ¿cierto? ¿Ya? Muy bien. Pues acá tenemos otro ejemplito, fíjense. Veamos este de acá. ¿Ya? Ah, a ver. Y entonces tenemos ahí. Evaluar ese límite, ¿no es cierto? Entonces hagamos paso al límite, a ver qué pasa. Paso al límite, decimos, y decimos, x tiene infinito. Tengo infinito, ¿no? Infinito al cuadrado menos más 3. Eso, 2 por infinito al cubo más 1, ¿no es cierto?
¿Ya? Entonces, ¿cuánto es infinito al cuadrado? Infinito, ¿no? Infinito menos infinito. ¿Mm? ¿Cuánto sería? Se nos va a generar una indeterminación, ¿no es cierto? Infinito sobre infinito. ¿Y cómo levantamos la indeterminación? Observen ustedes. En este caso le dije, cuando es infinito sobre infinito, tienen que dividir entre la variable, ¿no? Observan el numerador y el denominador y ven cuál es la que tiene la mayor potencia. En este caso sería x al cubo, ¿no es cierto? Entonces vamos a dividir, ¿no es cierto? ¿Ya? Decimos el límite cuando x tiende a infinito, ¿no? Lo vamos a hacer en otro tablero, ¿yo? En otro marco. ¿Ya? Ahí. Entonces decimos el límite, ¿no? El límite cuando x tiende a infinito, x al cuadrado menos x más 3, todo voy a dividir entre x al cubo. Eso en numerador y en denominador, 2x al cubo más 1, dividen también entre x al cubo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener acá? Digo, ¿no? Continúo el límite, ¿no? Eso va a ser igual, ¿no? Límite cuando x tiende a infinito. Y acá distribuyo, ¿no es cierto? X cuadrado entre x al cubo, voy a tener 1 sobre x, ¿no es cierto? Menos, acá, x entre x al cubo, voy a tener 1 sobre x al cuadrado, ¿no es cierto? Ahí. Y por último, más 3 sobre x al cubo. Eso en numerador, ¿no es cierto? En denominador, ¿qué voy a tener? Acá distribuyo 2x al cubo. Sobre x al cubo me queda 2. Más 1 sobre x al cubo. ¿No es cierto? Ahora hago paso al límite y digo 1 entre infinito. 1 entre infinito, acá, ¿no es cierto? 1 entre infinito, 0. Menos infinito al cuadrado, infinito. 1 entre infinito, 0. Más 3, x al cubo, o sea, infinito al cubo, infinito. 3 entre infinito, 0. Todo dividido entre 2 más 1. Perdón, infinito al cubo, infinito. 1 entre infinito, 0. Por lo tanto, ¿qué voy a tener? Eso va a ser igual. 0 menos 0, 0. Más 0, 0. Y 2 más 0, 2. Y 0 entre 2, 0. ¿No es cierto? Por lo tanto, ese es el valor del límite, ¿no es cierto? 0, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, dicen. Ya. Muy bien. Eh, ahora vamos a ver un
una aplicación, ¿ya? Una aplicación. ¿Les parece? La mayoría de los problemas que tienen en su práctica son de este tipo, ¿no? Cero, cero, infinito entre infinito, hay límites que son sencillos, etcétera, y hay una preguntita que es práctica, creo, ¿no es cierto? También pueden revisar los videos, yo hay 4 videos y si falta alguno, puedo subirles, ¿ya? ¿Listo? Hola, Ya, Licen, gracias. ya. Gracias, Licen. Vamos a ver ahora, esto que vamos a ver, chicos, las aplicaciones que puede tener, ¿no? Una de las aplicaciones de los límites, ¿no es cierto? A la ciencia financiera, ¿no? ¿Ya? Y básicamente es una aplicación de matemática financiera. Y la matemática financiera, por ejemplo, se aplica mucho en lo que es finanza, por ejemplo, ¿no? Cuando hacen finanzas corporativas, cuando van a evaluar, por ejemplo, el precio de una acción, ¿no es cierto? Entonces ustedes ven los rendimientos a futuro más la valorización en el precio de la acción, entonces ustedes pueden calcular tranquilamente el precio de una acción, ¿cierto? Pero es matemática financiera. La matemática financiera también pueden aplicarla en lo que es proyecto, ¿no es cierto? Porque, ¿qué es el banco? Por ejemplo, el banco es una actualización financiera que se hace de los flujos futuros, ¿no es cierto?, de un proyecto. Entonces, la matemática financiera tiene muchas aplicaciones, ¿no es cierto?, en lo que es la administración de empresas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, este es un límite especial, chicos, fíjense, es un límite especial. Esto va a ser un ¿qué pasa? Límite cuando x tiende a infinito, 1 más 1 sobre x elevado a la x. ¿Ya? ¿Cuál es el valor de ese límite? Es el número e. ¿Ya? Es un límite especial. Ahora ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver ese límite con la matemática financiera? Resulta que la matemática financiera trata básicamente de 2 tipos de problemas, ¿no es cierto? El valor del dinero en el tiempo, ¿no es cierto? Llevar flujo, ¿no es cierto? Dinero al futuro, ¿no es cierto? Lo que se llama la capitalización, ¿no es cierto? O traer, o también llevar valores monetarios hacia el pasado, lo que se llama la actualización, ¿cierto? Entonces, ocurre lo siguiente. Ustedes tienen una fórmula en matemática financiera, ¿no? El capital inicial por 1 más la tasa de interés elevado al tiempo, ¿cierto? Ya al tiempo. Ahí, tiempo. Entonces ustedes fácilmente con esa fórmula pueden calcular, por ejemplo, valores futuros, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces esta es la fórmula del interés compuesto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto cuánto va a ser 1.000 bolivianos, ¿no es cierto? En 5 años, digamos, ¿no es cierto? 5 años. Entonces, nosotros podemos aplicar, digamos, una tasa, por ejemplo, del 12%, digamos, ¿no? A una tasa del 12% anual, 12% anual. Entonces, agarramos y decimos, mi tasa de interés va a ser 12%, ¿no? Anual, ¿cierto? Anual. Y mi tiempo va a ser 5 años, ¿no es cierto? 5 años. Entonces, aplico esta formulita, ¿no es cierto? El micrófono. Entonces, mi capital final, el capital inicial va a ser igual a 1.000, dijimos, ¿no? Bolivianos 1.000, ¿ya? Bolivianos 1.000, ahí está, ¿no? Ese es mi capital inicial. Entonces, yo les pregunto, ¿cuánto va a ser mi capital final? ¿Cuánto va a ser el capital final?
al cabo de los 5 años, ¿no es cierto? Eso es lo que les estoy preguntando. Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer es reemplazar en la fórmula. El capital final va a ser igual al capital inicial de bolivianos 1000, ¿no? Luego, ¿qué me dice? 1 más la tasa de interés, ¿no? 1 más la tasa de interés, que sería 12%, pero nosotros no podemos trabajar con valores relativos. Convertimos 12% a un valor absoluto, que sería 0.12, ¿no es cierto? 0.12. Y elevamos al tiempo, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo la fórmula, elevamos a t, que sería así. Por favor, ¿alguien me ayuda con el cálculo? ¿Cuánto sería el capital final? Si no saben nada, si los gusanos A ver, sacan cada manera. vamos. A ver, vamos aquí, creo que tenía que hacer ahorita, ¿no? Entonces, Pero es mi deber marcar ¿no? que si los gusanos ayudan a la 1120. Sería 1.1, bueno, vamos a hacer por paso. 1 más 0.12, ¿no es cierto? Eso elevamos a ¿cuánto? Elevamos a, ¿dónde está mi? Ah, ya. Vamos acá, ¿no es cierto? Elevamos a 5, ¿no es cierto? Elevamos a 5. Entonces ahí 1.2 elevado a 5 me da 1.7623. Y eso multiplicamos por el valor del capital inicial, 1000. Entonces eso nos va a dar 1762,34, ¿no? ¿Sacaron ese resultado? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, 1700, ya, 1762,34. ¿No es cierto? Boliviano. Boliviano. Acá teníamos que colocar el signo. Ya tiene una medida, es importante colocar en los problemas las unidades de medida, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, 1000 bolivianos al 12 invertidos en una cuenta, ¿no? Invertidos al 12% anual, con un rendimiento de 12% anual durante 5 años, se convierten en 1762,34. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo vente acá, ¿no? Están coincidiendo el periodo de la tasa de interés. Por favor, hay un micrófono abierto. Están coincidiendo el periodo de la tasa de interés con el periodo del tiempo. O sea, la tasa de interés es anual y el tiempo también está en años. Si esto fuera así para todo el ejercicio, también fuera una belleza, ¿no es cierto? Como en los límites. Si no hubiera las indeterminaciones, fuera sencillo los límites, ¿no? Y también la mate financiera, si el periodo de la tasa siempre fuera igual al periodo del tiempo, o sea, sería un trivial la matemática financiera, ¿no? Pero resulta que no es así. A veces el periodo de capitalización de la tasa no coincide con el periodo del tiempo. Me explico. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo digo que mi tasa de interés, ¿no? Va a seguir siendo anual, el 12% anual, pero la capitalización va a ser semestral ahora, ¿no? Pero el tiempo va a seguir siendo 5 años. Ah, esa capitalización semestral ya me está generando un pequeño problema en el cálculo, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Entonces, esta formulita ya se modifica de esta forma, fíjense. Digo, el capital final va a ser igual al capital inicial a 1. El micrófono, por favor, está perjudicando, por favor. Entonces, decimos y, ¿no es cierto?, dividido entre el periodo de capitalización y acá elevo a T por también el periodo de capitalización, ¿cierto? T por M. ¿Ya? Ese micrófono, por favor, ¿quién es el que está? María Rosa, dice ahí. Por favor. María Rosa, por favor, su micrófono. Entonces, ¿se entiende hasta ahí, por favor?
Entonces tenemos esa, y hay ese pequeño cambio en la fórmula, ¿no es cierto? Entonces veamos qué es lo que ocurre. Entonces, las condiciones, lo único que cambió es el periodo de capitalización, o sea que ahora es semestral. Entonces, ¿cómo modifica eso nuestro resultado? Veamos, nuestro capital final va a ser igual a mi capital inicial, que sigue siendo 1000. Esto no cambia, 1 más la tasa de interés, que es 0.12, sigue siendo 12%. Y ahora el periodo de capitalización es semestral. Entonces yo me pregunto un año, ¿cuántos semestres tiene? 2, ¿no es cierto? Entonces yo divido entre esa relación, divido entre 2. Y arriba, ¿no? También hago el producto de multiplicar el tiempo, que son 5 años, por 2. Entonces se dan cuenta. Ahora cuánto es mi capital final. Hacemos los cálculos, ¿no es cierto? Vamos. Borramos esto, ¿no? Y digo 0.12 dividido entre 2. Me genera un 0.06. A eso le sumo 1, más 1, ¿no es cierto? ¿No? Más 1, fíjense, ¿no? 0.12 entre 2 más 1, ¿no es cierto? Más 1. Y luego voy a elevar a 10, ¿no? 5 por 2, 10, ¿ya? Entonces más 1 igual 1.06. Elevo a 10 ahí y luego multiplico por 1000. ¿Y cuánto había sido mi resultado? Fíjense. 1790.85, ¿no? Bolivianos, 1790.85, ¿no es cierto? ¿Qué les parece? Que ha subido, ¿no es cierto? Porque la capitalización ya es más rápida, ¿no es cierto? Ya no es un año, sino es un semestre. Ahora, ¿qué le parece si yo le planteo que mi capitalización sea mensual ahora? ¿Cómo sería la fórmula? A ver, alguien ayúdeme. Capital final sería igual a 1000, 1 más 0.12, Sobre 12. ¿entre cuánto? Entre 12. 12. Entre 12. Le va a ir bien en mate financiera, chicos, ¿no? Entre 12, correcto. Entre 12, ¿ya? Eso van a llevar al año, ¿no? Entre 12. Acá sería, el tiempo no ha cambiado, 5. Es que la matemática ayuda mucho. Cuando ustedes saben matemática, van a resolver problemas fácilmente, ¿cierto? 5 por 12 también, 12. ¿cierto? Eso, muy bien, 5 por 12. Entonces, hagamos los cálculos, ¿ya? Vamos haciendo los cálculos. Tenemos ramo 0.12 entre 12 me va a dar 0.01, ¿no es cierto? Esta es la tasa efectiva para el periodo. Bueno, eso, ¿qué hacemos luego? Sumamos 1. ¿Y elevamos a cuánto? Veamos, elevamos a cuánto, a 5 por 12, que sería 60, ¿no es cierto? Entonces elevamos a 60. 60. Eso me da 1.81, ¿no es cierto? 66. Y eso multiplicamos por 1000. Y el resultado 1816.69, ¿no? Bueno, 70, ¿ya? 1800, redondeando correctamente, ¿no? Entonces, eso habría sido igual a boliviano 1816.70, ¿no? Ya. Ahora les planteo, a ver, hagan ustedes, chicos, ahora con una capitalización diaria. A ver, ¿quién me da el resultado? Capitalización diaria. Al final va a ser igual los 1000
1 más. La tasa no ha cambiado, sigue siendo 12%, dividido ¿entre cuánto sería la división? Capitalización diaria. Hola, Entre 30, dicen. ¿cuánto? 30 Perdón, no escuché bien. sería 0,12 dividido entre 30 para sacar diario. No. La tasa es trescientos anual. sesenta y cinco. Es, 365 días. claro, la tasa es anual, por lo tanto, el año tiene esta tasa, chicos, es anual, 12%, por lo tanto, tengo que irme a ese periodo, 365 días tiene un año. Y acá 5, ¿por cuánto multiplico? Por 365. 365. Ahora, por favor, díganme el resultado. Capital final, ¿cuánto es? Hagan los cálculos, a ver. Dicen, y si es año bisiesto, Le aumento día, 366. No hay por qué hacer ese problema. ¿Ah? ¿Cuánto sería el capital final? que dicen, mi duda es como es 5 años, 4 años, 3 años serían, 4 años serían 365 y un año sería 366. ¿Eso no afectaría? Por favor, claro que sí, ¿no? El capital final va a ser levemente diferente, pero va a ser unos centavos, ¿no? Vamos al Gracias, Lisa. resultado. Vamos al resultado, chicos. A veces las instituciones también toman un mes de 30 días, ¿no es cierto? Pero a veces también hacen cálculos exactos, ¿no es cierto? Toman los días que hay entre una fecha y otra, ¿no es cierto? Entonces, si el año tiene 366, van a tomar eso, 366 días, ¿no es cierto? Ya, chicos, a ver cuánto dio el resultado, por favor. Vamos. Vamos. ¿Alguien ya tiene el resultado, boliviano? ¿Nada? Hola. Hola. ¿Nada? ¿Alguien está haciendo el Sin, cálculo, chico? A ver, ¿cuánto dio? sintax de error. Sintax de error. ¿Cuánto dio? 1800, 1821,93. 1821, 93. muy bien, 1821,93, ¿no es cierto? Ya, muy bien. ¿Verificado? Ya. Podemos seguir haciendo este ejercicio, ¿no es cierto? Podemos irnos a capitalización por hora, por minuto, hasta por segundo. Ahora, esta es la belleza de la matemática, fíjense, ¿no? Nosotros tenemos acá la formulita, fíjense, esto de acá, y vamos a hacer que esta fórmula se parezca a esta de aquí, ¿ya? Fíjense, tenemos el capital final es igual al capital inicial por 1 más, ¿no es cierto? I sobre M elevado a la T por M, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer acá lo siguiente, capital final va a ser igual al capital inicial, 1 más 1, y acá voy a hacer esto, I sobre M, ¿no es cierto? Ahí, por medio
medio con medio y extremo con extremo sigue siendo lo mismo, ¿no es cierto? A ver, esperen. No, sería m por i, no, m sobre i, perdón. ¿Ya? Acá hay un pequeño, a ver, sí, aquí sería así. M sobre i. ¿Por qué razón? Porque acá multiplicaría i por 1, me genera i arriba, ¿no es cierto? Y m por 1 que tiene acá abajo, m, está bien, ¿no? Y acá, como dice esto, entonces voy a hacer lo siguiente, fíjense, ¿no es cierto? Voy a agarrar y voy a generarme un m sobre i, ¿no? Un m sobre i, ¿no? Pero todo esto ahora tengo que elevarlo a t por i, ¿no es cierto? De esta manera, ¿no? Esta i, esta i de acá se me cancela con esta i de acá y voy a seguir teniendo t elevado a la m, ¿no? Porque voy a tener m por t. Entonces la expresión no se alteró, ¿no es cierto? Pero ahora vean la similitud con límite, ¿no es cierto? Digo, cuando x tiende a infinito, 1 más 1 sobre x, ¿no? Elevado a la x, eso es igual a e. Observen, fíjense, cómo se parece, ¿no es cierto? Solo que en vez de x sería m sobre i, ¿no? Y arriba también tengo m sobre i. Por lo tanto, ¿cuánto es el valor chico de esto de acá cuando, ¿no? Cuando m tiende a infinito, ¿no? Cuando m sobre i sería, ¿no es cierto? Tiende a infinito, ¿cuánto sería? Esto se convierte en lo siguiente, el capital final va a ser igual al capital inicial por el número e elevado al tiempo por la tasa de interés, digamos. Entonces, cuando por ejemplo ustedes aplicaron 365 días, fíjense, agarren y digan, vamos, capital final va a ser igual al capital inicial que es 1000 por el valor de E, el tiempo no cambia, sigue siendo 5 y mi tasa de interés es 0,12, 12% anual, ¿no es cierto? Entonces hagamos ese cálculo, a ver, 5 por 0, 12, ¿cuánto da? Vamos a ver, 5 por 0,12 nos da 0,6, ¿no es cierto? Entonces tenemos 5 por 0,12 es 0,6. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos e elevado a 0,6, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde está acá? E elevado a 0,6. Observen ustedes, 1,822. Entonces, esto de acá me da 1,822. Y cuando yo multiplico por 1000, observen lo que me da. 1822,12. 1822,12. 1822,12, ¿no? Fíjense el resultado que me dio su compañera. 1000, lo voy a anotar acá el que me da 1822,12. Fíjense. Entonces, ¿qué quiere decir? Este es el valor máximo, chicos y chicas, ¿no? Que me puede generar este capital. ¿Eso qué ocurriría si el banco me capitaliza, por ejemplo, cada segundo? Si ustedes hacen ese ejercicio, van a encontrar este valor. Este es el límite de ese capital. Ese capital va a crecer. ¿Qué tal? Bello, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Le gustó? Hola, Sí, dice. ya chicos. Entonces, ustedes tienen un problemita en su, ¿no? Acá fíjense. A ver, voy a ver, ¿no?
Entonces, por ejemplo, estos son sus ejercicios de la práctica. Fíjense, acá tienen, ¿no? Una persona tiene un capital inicial de 10.000. Si la tasa de interés es de 5%, ¿cuál sería el capital final máximo que podría acumular en un periodo de 10 años? Entonces, sencillo, ¿no es cierto? Para hallar esto, simplemente elevan a 10 por 0.05. Sacan ese factor y multiplican por 10.000 y ahí tienen el resultado. ¿Ya? Este problema lo tienen en su práctica. Muy bien. Muy bien, chicos. He perdido la noción del espacio-tiempo. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla, por favor. No sé. Liceyeri, buenas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos, chicas? ¿Qué dicen? Bueno, si no hay pregunta, Liceyeri, buenas. Buenas, buenas. Licenciado, una preguntita. La práctica que está ahorita es sobre funciones, ¿no ve? El límite de funciones es lo que hay, más lo que estamos avanzando ahorita. Sobre límite, exclusiva del límite, porque ya funciona, ¿no? O sea, el límite de las funciones. Bueno.